Buen día, apreciados hermanos y amigos. La Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia les da la más cordial bienvenida a este culto virtual de Doctrina para la Vida. Hoy, jueves 20 de agosto, les saluda su hermano Efraín Cañadas, deseando que se encuentren gozando de buena salud en este tiempo. Es una bendición para nosotros poder compartir el día de hoy la enseñanza de la palabra de Dios a través de este medio virtual, ya que nos permite llegar a más lugares y así alcanzar muchas más personas. Creemos que este tiempo será de gran edificación para usted y toda su familia, así que le pedimos que prepare su corazón y que tenga a mano su Biblia, así como una libreta o cuaderno para que pueda anotar. Este día, el mensaje de la palabra será sobre el tema de los eventos finales, específicamente para continuar con la serie de la doctrina del arrebatamiento. Nuestro querido pastor Julio Durón será el instrumento para compartir con nosotros esta palabra. En este momento les invito a que abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo número 10. El libro de Isaías, capítulo 41, versículo número 10. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: No temas, porque yo soy tu Dios. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Asimismo vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo número 14, versículo 27, lo siguiente: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es indudable, hermanos, que el Dios único y verdadero, nuestro Dios, nos recuerda a través de su palabra que no debemos temer, no debemos ser presa del temor ni de la incertidumbre, por el simple y sencillo hecho de que Él es Dios y es nuestro Dios. Él es quien da la ayuda necesaria para sustentar nuestras vidas y darnos paz. La paz que el mundo no conoce ni conocerá jamás, porque esa paz proviene única y exclusivamente de Dios. Así que no nos turbemos, no tengamos miedo, solamente confiemos en que nuestras vidas descansan en las manos de nuestro Dios. Nuestras vidas descansan en las manos de nuestro Salvador. No seamos presa del miedo, no seamos presa de la incertidumbre. Depositemos todo nuestro ser, depositemos toda nuestra vida en Cristo Jesús, y así podremos tener la paz que solo Él tiene, que no se compara a la paz que el mundo nos da, la paz que solo Él puede dar, la paz incomparable que el mundo no conoce. Ahora, hermanos, les quiero invitar a que oremos juntos, a que nos presentemos o a que presentemos este tiempo en oración delante del Señor. Oremos. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti en este momento para primeramente agradecer las múltiples bendiciones que cada día tienes a bien poner en nuestras vidas. Te agradecemos el don de la vida que nos has permitido tener hasta este momento, así como todos tus cuidados para con nosotros y nuestras familias. Sabemos que en medio de la bonanza y así también en medio de la tempestad o de la carestía, tú te manifiestas en nosotros. Así que por todas esas razones, Señor, te agradecemos. En este momento también queremos presentar este culto para que seas tú hablando nuestras vidas, Señor, a través de tu preciosa palabra. Te pedimos que nos des la capacidad de poderla asimilar, atesorarla y hacerla viva para nuestro beneficio y de quienes nos rodean. De la misma manera, desde ya, presentamos a todos aquellos hermanos que en este momento se encuentran pasando situaciones difíciles. Te pedimos que fortalezcas sus vidas y que también envíes auxilio pronto
y oportuno. Señor, agradecemos nuevamente tu infinita misericordia y tu infinito amor, en el nombre de Jesús. Amén. En este momento ahora pasaremos a entonar himnos al Señor. Del himnario Celebremos su gloria. Cantemos con alegría y actitud de agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Ahora vamos a entonar el himno 216. Aleluya, gloria a Cristo. El libro de Apocalipsis 1:5 nos dice: Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. A Él demos gloria y honra con esta alabanza. Aleluya, gloria a Cristo, poderoso Salvador. Aleluya, la victoria por sí solo conquistó. Escuchad las alabanzas del gran coro celestial. Jesucristo con su sangre redención al hombre da. Aleluya, no temamos, con nosotros Cristo está. Aleluya, su presencia, gozo y confianza da. Recordemos la promesa que Jesús al ascender hizo a sus seguidores: con vosotros estaré. A continuación entonaremos el himno 224, Al Cristo vivo sirvo. La palabra del Señor dice en el libro de Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. Entonemos al Señor con gozo. Al Cristo vivo sirvo y en él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está. Y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive,
cristianos himnos entonar, eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar, ayuda y esperanza del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. A continuación entonaremos del himnario Celebremos su Gloria el himno número 241. Loores dad a Cristo el Rey. El libro de Apocalipsis en el capítulo 14:7 nos dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Cantemos al Señor con gozo. Muy bien, hermanos, ahora les invitamos a escuchar el segmento de las noticias del fin en la voz de nuestra hermana Andrea Cáceres. Buenas tardes, queridos hermanos. Deseo que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. En esta ocasión voy a compartir con ustedes las noticias del fin para hoy jueves 20 de agosto del 2020. Nuestra primera noticia. Beirut. Más de 100 muertos, 4.000 heridos y 300.000 personas sin hogar. El gobernador de Beirut, Marwan Aboud, entregó el miércoles 5 de agosto un nuevo balance sobre el grado de destrucción que sufrió la capital del Líbano tras las gigantescas explosiones que afectaron a la ciudad. De acuerdo con la autoridad, hay más de 100 personas desaparecidas, que se suman al más de centenar de fallecidos y más de 4.000 heridos reportados hasta el momento. A ellos hay que agregar unos 300.000 vecinos que quedaron sin hogar. Estamos trabajando para proveer comida, agua y vivienda a los necesitados, dijo Aboud a la prensa local. Asimismo, reveló que el nivel de destrucción es enorme. He recorrido Beirut, los daños pueden elevarse a entre 3.000 y 5.000 millones de dólares, sostuvo. De todas formas, está esperando una evaluación más precisa de parte de ingenieros. Cerca de la mitad de Beirut está destruida o dañada, agregó. El primer ministro libanés, Hassan Diab, explicó en una reunión con el presidente de la República, Michael Aoun, que un cargamento de nitrato de amonio de 2.750 toneladas sin custodiar fue la causa de la explosión, aunque se desconocen las razones que llevaron a la explosión del fertilizante. Ayuda internacional.
El gobernador Aboud, que también reveló que 10 miembros de la Brigada de Bomberos de Beirut perecieron en la explosión, dijo que un informe de seguridad del año 2014 advertía el peligro que significaba para la ciudad una enorme cantidad de material altamente explosivo que había sido almacenado de una manera que no garantizaba los mínimos estándares de seguridad. La tragedia que golpea a Líbano, un país ya sumido en una crisis política y económica de grandes proporciones, desató la solidaridad internacional. Rusia, Grecia, Irán, República Checa, Francia, Alemania, Reino Unido, la Unión Europea en su conjunto, Qatar, Canadá, Israel y otros estados ofrecieron el envío de ayuda, desde aviones, pasando por insumos médicos y personal de rescate. El miércoles fue el primer día de luto nacional en el país. Fue declarado en estado de emergencia por 2 semanas. El Consejo Supremo de Defensa libanés decretó el martes a Beirut zona catastrófica. Nuestra segunda noticia. Miles protestan en Berlín contra restricciones por coronavirus. Varios miles de personas manifestaron el sábado 1 de agosto en Berlín para protestar contra las medidas de prevención frente al coronavirus, que según ellas limitan las libertades individuales. Los manifestantes, unos 17.000 según la policía, son menos que los 500.000 anunciados por los organizadores de la marcha, llamada El fin de la pandemia, Día de Libertad. La marcha reunió a librepensadores, militantes antivacunas, creyentes de teorías de conspiración e incluso simpatizantes de extrema derecha. Muy pocos llevaban mascarilla, según un periodista de la agencia de noticias AFP, y la distancia física de 1,50 m tampoco se respetaba. La policía de Berlín, que pidió a través de altavoces a los manifestantes que respetaran las medidas de seguridad, anunció en Twitter que interpuso una denuncia contra los organizadores por no respetar las reglas de higiene. Los manifestantes creen que estas medidas deberían desaparecer ya que la crisis sanitaria se ha superado. Es una pura táctica de miedo. No veo ningún peligro con el virus. No conozco a otras personas enfermas. Conocí muchos enfermos en marzo, esquiadores, turistas. Realmente ocurría algo en febrero, pero ahora ya no hay más enfermos, dijo una manifestante a la AFP. Varias contramanifestaciones, entre ellas la del grupo de abuelas contra la extrema derecha, calificaron de nazis a los manifestantes. Alemania ha registrado hasta ahora 9.200 muertos por coronavirus, una cifra relativamente baja, pero las autoridades ven con preocupación un lento aumento de casos. Por último, pero no menos importante, Virgin se asocia con Rolls-Royce para construir un avión supersónico de pasajeros. La compañía de turismo espacial Virgin Galactic anunció el lunes 3 de agosto su asociación con el fabricante de motores Rolls-Royce para construir una aeronave comercial supersónica. El avión, que alcanzaría Mach 3, superaría la velocidad que alcanzaba el Concorde, la aeronave de pasajeros pionera de los vuelos comerciales supersónicos que operó entre 1976 y 2003. Para un nuevo avión de pasajeros que quiebre la barrera del sonido, el desafío está en resolver los problemas que llevaron a la ruina del Concorde, en particular el ruido generado por los motores y el elevado consumo de combustible. Estamos entusiasmados de revelar este concepto de diseño inicial de una aeronave de alta velocidad que visualizamos como la unión de un viaje comercial seguro y confiable con una experiencia sin rival para los clientes, dijo George Whiteside, jefe espacial de Virgin Galactic. El avión podría despegar y aterrizar en las pistas de los aeropuertos convencionales. La compañía firmó un memorándum de entendimiento no vinculante con Rolls-Royce para desarrollar el motor de la aeronave. Hasta ahora, Virgin Galactic se ha enfocado principalmente en el desarrollo de un avión cohete para llevar turistas al borde del espacio exterior. Este otro proyecto requiere de más vuelos de prueba y no se ha anunciado una fecha de comienzo de su operativa comercial. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, queridos hermanos. Ahora en este momento, hermanos, queremos compartir con ustedes información importante relacionada al mover de nuestra iglesia. Si usted tiene a bien apoyarnos en la construcción de nuestro templo, le invitamos a hacer sus donativos en las siguientes cuentas bancarias de ahorro. Ban Rural, cuenta número 027 01010 000 461. BAC, cuenta número 7439 73 411 y Banco Atlántida, cuenta número 013 72 025 7410. Por favor, al hacer sus donaciones, confirme con nuestra administración llamando al hermano Guillermo Zamora al número celular 9594
4357. También recordarles que nuestra iglesia tiene una cadena de oración en donde usted puede incluir sus peticiones poniéndose en contacto con la hermana Karen Sánchez al número 3365-7131 y ella incluirá sus peticiones. Por otro lado, recordamos que nuestra iglesia cuenta con una cadena de oración de 24 horas en donde usted puede participar para ser incluido. Puede llamar al hermano Onan Morel al número celular 8800-9970 y él le hará llegar la petición de oración para la media hora que usted haya seleccionado. También, si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica o en el banco o autobanco, puede hacerlo a la cuenta de Banco de Occidente número 11-401-015-776-6. De igual manera, le invitamos a que vea nuevamente nuestras transmisiones de nuestros cultos virtuales y que los comparta a través de sus redes sociales con el resto de sus familiares y amigos. Es nuestro deseo que la palabra del Señor llegue a la mayor cantidad de personas posible. De igual forma, si usted desea enviar un corto audio de saludo al resto de los hermanos de la congregación, en donde quiera contar sus impresiones sobre cómo le han beneficiado o cómo le han bendecido los cultos virtuales, puede comunicarse con la hermana Mirna Moncada al número 9579-4410 y ella tendrá a bien indicarle la forma en que podrá enviar su audio. Igualmente le motivamos para continuar con nuestro plan de lectura anual. Esto le ayudará a fortalecer su fe y a conocer nuestra visión y misión. De esta manera podrá saber cuál es el direccionamiento de nuestra iglesia y cuál es el enfoque de cada acción o actividad del ministerio, además de nuestra declaración de fe. Así usted estará claro de nuestra doctrina, en qué creemos y qué está fuera de nuestra convicción de creencia. De esta forma tendrá respuestas claras del por qué creemos en unas cosas y en otras no. Además del porqué de nuestro orden litúrgico y cúltico. En esta declaración de fe está reflejada todos los órdenes y nuestra identidad como iglesia también. Además, el plan de lectura bíblica anual, para que todos como iglesia leamos en un año la Biblia sin que nadie se adelante o se atrase en la lectura, ya que esto también es andar en unidad como iglesia. También la agenda anual de oración por mes y por semana, para que usted cultive su vida de oración, que incluye también su devocional diario, el tema del mes y el que corresponde a cada semana. También está incluido el plan de salvación, para que todos nos convirtamos en un instrumento del Espíritu Santo para el alcance de las almas en nuestros barrios, colonias, centros de trabajo, estudio, etc. Ahora, hermanos, pasaremos a leer el material de edificación para el culto del día de hoy. 4 lecciones para cultivar tu vida de oración. Podemos obedecer buscando el rostro de Dios en oración, confiando en lo que Él puede obrar para que oremos y le amemos con mayor entrega y fervor. A continuación, comparto 4 lecciones prácticas para buscar orar con más intensidad y permanencia. Número 1. Profundiza en la palabra. Las disciplinas de profundizar en la palabra y orar van de la mano, porque en esencia, la oración es la respuesta de nuestros corazones a la revelación de Dios. Oramos porque Él se acercó a nosotros primero. Lo tratamos como nuestro Padre, porque Él se reveló así, y como Padre nos adoptó. Expresamos alabanza porque hemos sido la revelación de su gloria. Acudimos a Él en busca de fortaleza, porque conocemos cuán fuerte es. Nos aferramos a sus promesas y las presentamos ante Él porque las hemos conocido y atesorado. En resumen, conocer más y mejor a Dios nos conduce a buscar vivir en oración. De hecho, la razón por la que los paganos no oran bien y ven la oración como una carga en la que deben impresionar a Dios que como un deleite es porque no conocen en verdad a Dios, según el libro de San Mateo, capítulo número 6, versículos 7 y 8, que dice lo siguiente:
Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Profundizar en las Escrituras incentivará más oración en nosotros, como Jesús dijo a la mujer samaritana. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Así lo dice el libro de San Juan, capítulo número 4, versículo número 10. Fallar en nuestra vida de oración es generalmente fallar en nuestro conocimiento de Jesús. Siguiente punto. Ora la palabra. Esto se trata de orar a medida que lees la palabra, sobre las cosas que lees o meditas cuando estás frente a ella. Consiste en presentar nuestros pensamientos, peticiones, acciones de gracia, alabanzas, ante Dios mientras estamos frente a la Biblia. Al mismo tiempo, orar nos ayuda a durar más tiempo en oración. Orar la Biblia nos ayuda a durar más tiempo en oración. Siempre hay nuevos pensamientos, acciones de gracias y peticiones para presentar ante Dios cuando estamos frente a su palabra. La lista de cosas sobre las cuales orar es prácticamente inagotable. La tercera. Ora hasta que ores. Si oramos hasta que oremos, eventualmente vendremos a deleitarnos en la presencia de Dios, descansar en su amor, atesorar su voluntad, incluso en la oscuridad o la oración agonizante. De alguna manera sabemos que estamos conversando con Dios. En resumen, descubrimos un poco de lo que el apóstol Judas quiso decir cuando exhortó a sus lectores a orar en el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en el libro de San Judas, capítulo número 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Número 4. Planifica orar. Daniel y el salmista son excelentes ejemplos de intencionalidad en la oración. Esto lo podemos ver en el libro de Daniel, capítulo número 6, versículos del 7 al 10, donde dice: Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confines, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirmo el edicto y firmado para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. El Salmo 119, versículo número 164 dice lo siguiente: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Al igual que ellos, necesitamos planificar la oración en privado si queremos experimentar encuentros más prolongados e íntimos con nuestro Padre. Todos sabemos que lo contrario a no planificar no es un maravilloso fluir de experiencias profundas y espontáneas en la oración. Lo contrario de la planificación es la rutina. Si deseas una renovación en tu vida de oración, tienes que planificarla. Podemos planificar estar sobre nuestras rodillas ante Dios y buscar su rostro. Cierro con estas palabras de Charles Spurgeon. La oración es el balbuceo entrecortado del niño que cree, el grito de guerra del creyente que lucha y el requiem del santo agonizante que se duerme en los brazos de Jesús. Es el aire que respiramos, es la clave secreta,
es el aliento, la fortaleza y el privilegio de todo cristiano. De modo que si eres hijo de Dios, buscarás el rostro de tu Padre y vivirás en el amor de tu Padre. Espero que esta lectura haya sido de bendición para todos nosotros. Ahora, hermanos, pasaremos a escuchar la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Julio Durón. Siempre en el tema de los eventos finales, continuaremos con la serie de la doctrina del arrebatamiento. Muy buenas tardes, amados hermanos, buenas noches, quizás buenos días si usted está en otra latitud del planeta. Agradecidos con Dios por dejarnos entrar a sus vidas, a sus hogares, por ser perseverantes. Ya tenemos más de 5 meses de estar en esta pandemia, en su curso, y no sabemos cuándo pueda terminar esto. Lo que sí sabemos es que estaremos sometidos a una nueva realidad contra la cual no hay que luchar, contra la cual no valen armas. Es algo nuevo, completamente nuevo, nuevas normas para el trabajo, nuevas normas para la relación social, nuevas normas para poder congregarse, nuevas normas para poder viajar, para poder comprar, etcétera. Es decir, tenemos que acomodarnos y ser sabios en ese sentido. No luchar contra estas nuevas reglamentaciones que se van generando a medida que se va conociendo más a fondo la pandemia y su duración. Por lo tanto, hermanos, yo les animo, recuerde que su esperanza, su gozo y la profundidad de su fe no reside en las circunstancias cambiantes de este mundo. Puede ser que después de esta pandemia vengan otras cosas, no lo sabemos, pero sí sabemos que Dios es el mismo, Dios no se mueve, Él es eterno, su palabra es el ancla más segura que tenemos y sus promesas que residen en ella. Y es ahí donde tenemos que tener nuestro enfoque para no ser movidos fácilmente de nuestro modo de pensar, no ser movidos fácilmente de nuestra esperanza, no ser movidos fácilmente de aquello que son nuestras convicciones. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y sus promesas son más seguras que cualquier promesa de hombre y que cualquier seguridad que nos pueda dar las ofertas de este mundo. Por lo tanto, les animo en el nombre del Señor. Reciban un cordial saludo, un abrazo, están en nuestras oraciones, siempre oramos por los hermanos que están sufriendo el COVID, algunos ya salieron, gracias a Dios, otros están entrando y otros están por salir, pero le pedimos al Señor que los conserve con vida, que sus órganos, sus cuerpos queden limpios completamente, inmunizados, y que aquellos hermanos que no se han contagiado, el Señor los guarde y los protege y no se logren contagiar, que no tienten al mal, no siendo fieles cumplidores de las medidas de bioseguridad, porque eso también es ser sabio y un buen mayordomo de aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos. Igual le pedimos al Señor por el consuelo de aquellos hermanos que han perdido seres queridos o cercanos en medio de esta pandemia, por esta causa u otras, que el Señor les llene de consuelo y de aceptación. La verdad, hermanos, que el ejercicio de orar unos por otros no debe ser tampoco porque tenemos la presión de algo que no podemos manejar, tenemos la presión de esta pandemia. No, esa debe ser una disciplina diaria. Tenemos que aprender a sostener la vida de los hermanos unos a otros y fortalecernos unos a otros en oración. Esa es una manera sabia de vivir y de orar, porque es fácil orar por las necesidades propias y por la satisfacción propia, pero hasta ahí. Pero no, la palabra del Señor nos manda a ser empáticos, nos manda a preocuparnos unos por otros, y a veces uno quisiera llegar a las necesidades de los hermanos de una manera más puntual, más física de repente, pero no es posible, peor en estas condiciones de pandemia que vivimos. Sin embargo, la oración no tiene barreras, la oración no tiene límites, y podemos, con la ayuda de Dios, hacer muchísimo por nuestros hermanos en dificultad cuando oramos por ellos. Muy bien, vamos a entregar este tiempo al Señor en oración de este culto de doctrina para la vida, donde el Señor nos permite seguir tocando el maravilloso tema del arrebatamiento. Señor, te damos gracias infinitas por la bendición de poder llegar a nuestros hermanos con esta enseñanza esta noche.
Permite que le sea de grande bendición y contemos con el auxilio de tu Santo Espíritu, que digamos lo que tú quieres que digamos y dejemos de decir lo que tú no quieres que digamos. Guíanos y auxílianos en el curso de tu santa palabra esta noche para que la podamos comprender y atesorar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, el tema escatológico es un tema vigente ahora más que nunca. Cualquier pastor que no esté haciendo un enfoque de estos temas en sus congregaciones, en sus cultos virtuales, pienso yo que comete un gran error, porque estamos bajo un contexto, bajo una coyuntura, donde los hermanos pueden tener una comprensión mayor y es necesario reforzar su convicción y su esperanza con estos temas, especialmente con el tema del arrebatamiento, que es lo más próximo que le espera a la iglesia en el curso de los acontecimientos que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo para nuestro consuelo y nuestro conocimiento. Hemos estudiado respecto a este tema 2 pasajes hermosísimos. El primero de ellos que estudiamos fue 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, donde el apóstol Pablo revela el misterio a los tesalonicenses en medio de grandes sufrimientos y persecuciones que estaban viviendo, donde habían perdido la esperanza de que sus seres queridos que habían partido con el Señor pudieran participar de la segunda venida gloriosa del Señor. En el término del arrebatamiento, el apóstol Pablo les aproxima esta enseñanza, un misterio nunca antes tocado ni enseñado, y de esta manera pues le lleva esta esperanza y les muestra detalles hermosos, cómo va a ser el desarrollo de aquel evento puntual del arrebatamiento, quienes resucitarán primero, quienes serán transformados en el aire, dónde será la reunión y lo que sigue. Maravilloso pasaje. Y donde es el único pasaje en las Escrituras que menciona el término arrebatamiento de una manera puntual. Luego vimos la primera referencia que el Señor hace el tema del arrebatamiento en el capítulo 14 de San Juan, el cual leímos completo. ¿Por qué lo hicimos y por qué lo estudiamos completo? Porque los primeros 3 versos, es decir, capítulo 14, versos 1 al 3 del Evangelio de San Juan, el Señor habla en aquella coyuntura de su pronta separación física de los discípulos, se aproximaba su arresto, su juicio y su crucifixión. Y el Señor les lanza el maravilloso tema del arrebatamiento y les habla de la conveniencia de que Él parta, porque Él va a preparar moradas para luego venir a recogerlos y llevarlos ahí. Y les presenta la gran fase del gran consolador que viene, el Espíritu Santo, que hará una labor de la misma calidad que el Señor Jesucristo, preparando a su pueblo para su encuentro cuando el Señor regrese por segunda vez a arrebatar a su iglesia. Y estamos finalizando este tema del arrebatamiento con 1 Corintios capítulo 15, versos del 51 al 58, pero la verdad que debe ser desde el 50 hasta el 58. Y el jueves pasado, hicimos una introducción a este estudio de estos versos del capítulo 15 de 1 Corintios 51 al 58, y quisiéramos reforzar esa introducción y ir entrando un poquito en el tema, porque este pasaje es preciosísimo, definitivamente es muy lindo. Yo le animo, amado hermano, que si usted no logró tardíamente a estos estudios, usted puede buscarlo desde el primer fascículo, desde la primera presentación de este tema, que fue casi al inicio de la pandemia, en este canal de YouTube. Ahí están numerados los estudios, usted los puede ir encontrando y vale la pena, sinceramente, que haga un repaso. Se puede encontrar el hilo conductor de toda esta enseñanza, y el arrebatamiento venga a ser una esperanza maravillosa que le sostenga en todos los momentos de su vida que le toque afrontar. Muy bien, lea conmigo. Vamos a 1 Corintios 15, desde el 50 al 58. Nos dice de la siguiente manera: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es maravilloso, créalo, hermano. Este pasaje lo podemos poner al calca de la coyuntura actual de la pandemia que estamos viviendo. Y yo espero, le pido a Dios sinceramente que usted pueda seguir el curso de esta enseñanza, de este pasaje que acabamos de leer, para que vea usted cómo su vida va a ser reforzada y le va a encontrar sentido al hacer de su vida, a la actuación de su vida en medio de esta situación difícil que nos está tocando vivir. Muy bien. Aquí en este capítulo, en todo el capítulo de 15, que habla de la razón y del fundamento de la resurrección, lo crucial que es esta doctrina para la vida del creyente y para los eventos futuros, en especial con el tema del arrebatamiento. Aquí debemos de recordar, hermanos, que es todo esto que el apóstol Pablo está hablando, son cosas que superan realmente el lenguaje. Usted puede encontrar, solo ese trozo que leímos es una hermosura de descripción la que hace ahí el apóstol Pablo. Y no digamos leer todo el capítulo 15 de Corintios. Ahí trata el apóstol Pablo el tema de la resurrección con un lenguaje que trasciende realmente la expresión, con una inspiración divina maravillosa. Y deberíamos de leer esto, hermanos, así como cuando usted saborea una poesía y la lee, una prosa, un verso, y no como si estuviéramos analizando un tratado científico o doctrinal a secas. Hay muchos hermanos que hacen eso, tratan la doctrina como algo seco, como algo árido, como algo frío, y no digo yo que en algún momento lo sea, especialmente cuando comenzamos a analizar los temas teológicos desde los puntos de vista de los que estudian los temas. Pero aquí no, hermanos, aquí se supera el lenguaje, aquí se trasciende la expresión, y deberíamos de leer este trozo y el capítulo 15 de Corintios como la mejor poesía que usted puede leer, no como está analizando un frío tratado científico o la pura argumentación de lo que es la resurrección como un tema histórico, legítimo y de gran trascendencia en la esperanza del creyente. Y aquí el apóstol Pablo comienza desde el inicio del capítulo 15 un argumento que sigue una serie de pasos hasta llegar a un desenlace, a un clímax. Y aquí el apóstol Pablo, en primer lugar, él insiste, hermanos, en que así como estamos en este cuerpo de carne y sangre, no tenemos posibilidad de heredar el reino de Dios. Ahí lo dice el verso 50, mire usted lo que dice. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, es decir, el cuerpo presente físico, pálpese ahí, hermano, tóquese los brazos y las manos, ese cuerpo físico que usted está tocando en este momento, tóquese la carita si quiere para sentir que está ahí. Aquí lo dice, pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre, es decir, este cuerpo físico que usted está palpando, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí esa es la primera insistencia del apóstol. Él dice, hermanos, e insiste aquí, que así como estamos ahorita en la actual condición de este cuerpo de carne y sangre, no hay posibilidad alguna de poder heredar el reino de Dios. Puede que estemos bien, hermanos, bien dotados físicamente para enfrentarnos a la vida en este mundo. Puede ser que usted no tenga, como dicen y hemos aprendido en esta pandemia, no tenga enfermedades de base, no tenga patologías antiguas que le perfilen como un candidato a la muerte. Puede ser que usted goce de buena salud, incluso que haya superado patologías adversas y esté listo para enfrentar la vida en este mundo muchos años más. Y qué bueno, gloria a Dios si es así. Pero hermanos, con este cuerpo de carne y sangre, la verdad que no estamos para poder heredar el mundo venidero. No es un cuerpo adaptado para ese tipo de vida que nos espera. Puede ser, hermano, por ejemplo, que usted, cuando sale temprano de su casa, corra a tomar el bus y lo toma, o un taxi colectivo, y realmente, como usted hace ejercicio todos los días en su caminadora en la casa, si la tiene,
o salga a darle la vuelta a la cuadra o de vueltas en el patio, o alrededor del estacionamiento vehicular en la zona donde usted vive. Puede ser que usted corra lo suficiente siempre y se tome incluso la ventaja de en 2 minutos llegar a tomar el taxi donde normalmente usted lo toma, o el colectivo. Pero realmente el hecho de que usted tenga esa habilidad, que en 2 minutos, en 1 minuto, en una fracción de 1 minuto, usted pueda tomar el colectivo, no le hace capaz de poder participar en una olimpiada. ¿Me da a entender? O sea, puede ser, hermano, que este cuerpo físico sí nos sirva para enfrentar la vida mientras estemos en este mundo, pero no para la eternidad. Como igual, la carrerita que usted hace para el colectivo no lo prepara para participar en una olimpiada. Sin lugar a dudas que usted sería un fracaso y rapidito se agotaría y se quemaría. Puede ser, hermano, que usted escriba algunas cositas para divertir a sus amigos en las redes sociales, esté posteando cosas todos los días, jalando, cortando y pegando y poniendo comentarios. Puede ser que usted tenga esas capacidades y distraiga a sus amigos y logre un montón de likes todos los días, ¿verdad? Pero eso no le hace a usted capaz, por ejemplo, de competir por un premio superior de la lengua española, como por ejemplo el premio de Cervantes. El hecho de que usted postee cositas todos los días y escriba algunas cositas, algunos discursitos, no quiere decir que usted sea capaz de escribir una novela de alta calidad para ganar un Nobel de Literatura o un premio Cervantes, para poner otro ejemplo. Puede ser que usted hable bien, que usted haga buen discurso. Casi siempre cuando escuchamos oír hablar a una persona decimos: yo lo podría hacer mejor, creo que yo me equivocaría menos, ese hermano no pronuncia bien, comete muchos errores, no hace pausas, no tiene buen lenguaje corporal. Y puede ser que usted se anime y lo haga un poquito mejor que la persona que está oyendo. Pero eso no quiere decir que lo haga usted un experto para hacer un buen discurso frente a un grupo de científicos, por ejemplo, con un tema específico. Hay ciertas cosas, hermanos, ciertas capacidades que nosotros tenemos para ciertos ambientes, pero no para un ambiente superior, a un reto superior. Creo que estos ejemplos nos ayudan a ilustrar un poco lo que el apóstol Pablo nos quiere decir en este verso 50. Una persona, hermanos, la verdad, tiene que cambiar para entrar a otro nivel de la vida. Así es. Un estudiante de secundaria no está listo para asumir un trabajo para el plano de un universitario que recién egresa. Y así por el estilo. Podemos seguir con una serie de ejemplos de eso. Es decir, tiene que haber un cambio en una persona para poder entrar a otro nivel de vida. Igual, podemos estar capacitados para la vida terrenal con este cuerpo de carne y sangre, pero no para la vida celestial que sigue a continuación. Pablo insiste aquí en este pasaje, especialmente estos versos 50 al 58, que tenemos que experimentar una transformación radical en el cuerpo para poder entrar en el reino de los cielos con un cuerpo capaz de poder disfrutar de la eternidad que el Señor tiene preparada para nosotros. Un segundo aspecto tiene que ver con que ese cambio radical, hermanos, va a tener lugar en la vida presente. La verdad, hermano, que desde que usted le entrega su vida a Cristo, desde el momento que usted nace de nuevo, inicia una transformación, inicia una preparación, por supuesto, para vivir una vida terrenal que honre y glorifique a Dios, con una vida piadosa, que refleje los frutos adecuados, el fruto del Espíritu Santo, como declara Gálatas 5, 22 y 23, que evidencian un cambio interior, es decir, que es la parte visible de la fe salvadora invisible, que Dios le dio la gracia en nacer de nuevo a través de ella. Eso es así. Y eso supone ese cambio radical que comienza en esta vida presente, es decir, nacemos de nuevo, hay un nuevo inicio, hemos nacido a una vida espiritual, pero ¿para qué? Es decir, ¿por qué nacer de nuevo? ¿Por qué tener el proceso consolador del Espíritu Santo durante toda la vida, que es el sello de la garantía de nuestra salvación? ¿Hacia dónde nos lleva eso?
Es decir, ¿por qué tiene que haber ese cambio radical? ¿Por qué inicia con el nuevo nacimiento en la vida presente? Pero más puntualmente, en este pasaje de 1 Corintios 15, 51, 50 al 58, el apóstol Pablo nos dice que va a haber un momento en la vida del creyente, sea que haya partido en el Señor y ya no esté presente en esta vida física, o sea que esté vivo cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia, donde va a haber un cambio radical del cuerpo físico, donde el que murió en el Señor va a recibir un nuevo cuerpo espiritual preparado para la vida eterna, y el creyente que esté vivo va a recibir una transformación, va a abandonar el cuerpo físico y va a recibir uno en el instante, para que ese cambio se pueda dar cuando el Señor regrese por segunda vez. Y podríamos también hablar de un tercer aspecto. Pablo pasa ahí, estoy haciendo una introducción breve, hermanos, a todo el pasaje. Proclama un himno triunfante ahí, donde él dice que no hay que tenerle miedo al cambio. El temor a la muerte, hermanos, siempre nos ha atormentado a la gente, siempre. Siempre. Quien diga que no ha experimentado en algún momento un escalofrío al pensar que se va a morir, pienso yo que está mintiendo. Aún alguien que tenga una fe, una mega fe, una fe superpotente, tiene ese temor inherente a la muerte que es parte de nuestra naturaleza caída. Por ejemplo, el famoso Dr. Johnson, que fue uno de los hombres más grandes y buenos que, como dicen algunos, que ha existido. Una vez le dijo Boswell, un amigo de él, que había habido un tiempo en que él no temía la muerte. Sin embargo, Johnson le contestó que nunca había tenido un solo momento en que la muerte no le hubiera dado un sentimiento terrible en su ser. Y la señora Knowles, que también era una conocida de él, le dijo en algún momento que no debería darle horror lo que es la puerta de la vida. Ella así lo definía, la muerte para ella era la puerta de la vida. Y Johnson le contestó a la señora Knowles de la siguiente manera: ningún ser humano racional puede enfrentarse con la muerte sin serias aprensiones. Es la verdad, sinceramente. Tenemos ejemplos en biografías de hombres fieles a Dios que experimentaron y que se detalla qué fue lo que pasó con ellos, cómo expresaban sus sentimientos y sus aprensiones al momento de morir. Así el doctor Johnson declaraba que el miedo a la muerte era algo tan natural a una persona que se pasa toda la vida intentando no pensarlo. Es la verdad. Yo pienso que nadie, ninguno, en sus 5 sentidos, ni usted ni yo, intentamos pasar pensando todos los días en la muerte. Más bien tratamos de evadir ese sentimiento, esa adversión natural a ella. Ahora, podríamos decir, ¿de dónde puede? Hablo de esto, hermanos, porque es lo que está en el fondo de eso, es decir, de lo que el apóstol Pablo trata de decir. ¿De dónde viene el temor a la muerte? Es el miedo a lo desconocido, sin lugar a dudas, y viene más básicamente por el sentimiento de pecado. El hombre está en rebeldía con Dios y de esa manera la justa ira de Dios está sobre él. Pero hermanos, si creyéramos en realidad que podemos encontrar a Dios sin problemas, morir pienso que sería un poco más fácil. ¿De dónde procede ese sentimiento de pecado? Sin lugar a dudas viene el reconocimiento que muestra la ley de Dios, que agranda el pecado y lo hace visible y hace que el hombre tenga conciencia de que está mal delante de Dios. Y mientras no veamos a Dios más allá de los términos de la ley, de su ley de justicia, siempre nos veremos a nosotros mismos, hermanos, como criminales ante un tribunal, porque yo he platicado con cantidad de creyentes de este tema y siempre manejan un miedo, un temor. El tribunal de Cristo, hermanos, que sí, el arrebatamiento no es un tribunal para determinar aspectos salvíficos, no tiene que ver con determinación de salvación o chequeo de salvación, es más bien para galardonar las actuaciones del creyente en la tierra en relación con los motivos que lo llevaron a actuar de esa manera. Y no hay que pensar que vamos a ir a un tribunal sin la menor esperanza de ser declarados inocentes, no se trata de eso. Cristo, al contrario, vino a abolir ese miedo a la muerte, como lo declara este texto, y vino a decirnos que Dios no es ley, es amor, que Dios no actúa por legalismo irracional,
sino por la gracia que nos es otorgada a través de su Hijo Jesucristo. Y amados hermanos, aquí el apóstol Pablo nos dice en este hermoso pasaje que vamos al encuentro no de un juez, sino de un padre que está esperando que sus hijos vuelvan a casa, a esas moradas que el Señor fue a preparar para nosotros. Eso fue lo que nos dijo Jesús, y lo que Cristo nos da es una victoria sobre la muerte, desterrando todo temor, hermanos, con la maravilla del amor de Dios. Qué hermoso este pasaje, sinceramente, es un maravilloso pasaje. Leamos de nuevo el verso 50 de este pasaje que nos ocupa de la siguiente manera. Pero esto digo, hermanos, que la carne, para los que entraron tardecito, estamos en 1 Corintios 15, 50 al 58. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Nadie, hermanos, puede vivir en la gloria eterna de Dios, en el cielo, en esta condición de este cuerpo de carne y sangre presente en esta tierra. Nadie lo puede ser. Necesitamos definitivamente ser transformados. Mire lo que nos dice al respecto Romanos 3:23. Es lapidario este texto, es uno de los textos más puntuales del libro de Romanos en relación con la naturaleza caída del hombre y la limitación que tiene el hombre con respecto a las cosas eternas en este cuerpo de carne. Mire lo que nos dice ahí este verso de Romanos 8:23. Vamos a ver si di bien la cita, sí, Romanos 8:23, vamos a leerlo ahí. Nos dice de la siguiente manera: y no solo ella, hablando de la naturaleza o la creación, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, ahí es justo en Romanos 8:23, el apóstol Pablo nos dice que no solamente la creación gime esperando la manifestación del Señor, sino también nosotros mismos. Porque en el fondo nosotros mismos sabemos que con este cuerpo sujeto a pasiones y a pecado, no podemos heredar la eternidad. Y anhelamos ser redimidos, es decir, que nuestro cuerpo sea transformado. Y ese plano de transformación puntual del cuerpo físico a un cuerpo de gloria se va a dar justo en el momento del arrebatamiento. Esto es así. Maravilloso pasaje el verso 50. Y aquí también el apóstol Pablo nos expone la razón por la que dicho cambio de un cuerpo terrenal a un cuerpo celestial es necesario. Y la razón es la siguiente, ahí mismo lo dice: la corrupción no puede heredar la incorrupción. Porque este cuerpo, hermanos, que ahora llevamos de carne y de sangre, no es adecuado para el mundo celestial que nos espera, donde hemos de tener después de la resurrección nuestra herencia eterna. Y con este cuerpo, esa herencia eterna definitivamente que no la podremos recibir. Nos dice aquí el pasaje del verso 50: no pueden heredar. Por eso tiene que haber un cambio, hermanos, por medio de la muerte. Fíjese que la muerte es el punto de cambio. La muerte es como el catalizador, es el puente que lleva del cuerpo físico al cuerpo de gloria. Es decir, si no hay muerte física, no puede haber un cambio de cuerpo terrenal a cuerpo espiritual, a cuerpo de gloria. El cambio se da a través de la muerte física, desde el cuerpo natural al cuerpo espiritual. Y en el caso de Cristo, este cambio, fíjese que en el caso de Cristo, el cambio del cuerpo de carne y sangre al cuerpo de gloria tuvo una transición. En el caso del arrebatamiento no, va a ser instantáneo, va a ser en un instante. El que esté muerto, el alma que haya estado disfrutando de la presencia del Señor, en un instante va a recibir el cuerpo de gloria. Y el que esté vivo en ese momento, el cuerpo de carne y sangre, sale y viene el cuerpo de gloria. En el caso de Cristo no.
Si usted lo recuerda, en el caso del Señor Jesucristo, ese cambio tuvo lugar en más o menos 3 días. Eso duró el proceso del cuerpo de carne y sangre al cuerpo de gloria. Incluso el cuerpo de Cristo, hermanos, estuvo en un estado de transición antes de la ascensión. Fueron 2 momentos, es decir, los 3 días que el Señor estuvo en la tumba, duró la transición del cuerpo de carne y sangre al cuerpo de gloria. El Señor resucita al 3er día. Y antes de que el Señor ascienda también hubo otro momento de transición. El Señor comía, podía ser tocado, lo recuerdan, en las 2 ocasiones que se presentó a los discípulos en el aposento alto, una en ausencia de Tomás y otra en presencia de Tomás, tal vez usted lo recuerda. Creo que es el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, si no estoy equivocado, donde está ese relato. Y el Señor comía, el Señor podía ser tocado, desafió a Tomás a creer para que pudiera tocar partes de su cuerpo y ver que él era. Pasaba a través de las puertas cerradas, pero el apóstol Pablo aquí no está basando el argumento del cuerpo, el cambio del cuerpo físico al cuerpo de gloria en el creyente al momento del arrebatamiento, basándose en las especiales circunstancias del cuerpo resucitado del Señor, porque la experiencia del Señor fue única e irrepetible. Hubo una primera transición, repito, de que el Señor fue bajado de la cruz con su cuerpo ya físico muerto, había cesado la vida física en ese cuerpo, estuvo 3 días en la tumba y resucitó. Es una transición de 3 días entre el cuerpo físico que ya había muerto y el cuerpo de gloria que el Señor recibe. Y luego, antes de su ascensión, hay otro momento de transición con un cuerpo que podía ser tocado, que podía traspasar paredes y que podía recibir alimentos hasta que el Señor asciende al cielo. Eso también es maravilloso y vale la pena verlo. Y luego el jueves pasado también pasamos al verso 51, donde el Señor nos dice: aquí os di un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y tal vez ustedes recuerdan, los que estuvieron escuchando esta enseñanza, que el término misterio se refiere a una verdad encubierta en el pasado, pero que es revelada hasta en el Nuevo Testamento. Y vimos varios casos, hay varios misterios, detallamos algunos, hicimos alguna referencia en este sentido a 1 Corintios 2:7 y a Efesios 3, versos 4 y 5. Pero en este caso, el arrebatamiento de la iglesia nunca fue revelado en el Antiguo Testamento como el resto de los misterios que se dan en el Nuevo Testamento. Y aquí se menciona por primera vez el término del arrebatamiento, como lo hemos venido insistiendo a través de esta serie. El Señor lo toca por primera vez de una manera directa en San Juan 14, del 1 al 3, previo a su arresto, juicio y crucifixión. Pero el Señor detalla este misterio con detalles más específicos en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y ahí hemos estudiado bastante. Y luego vimos también lo que nos dice el verso 51. Y aquí os di un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos glorificados. Sobre ese dormiremos también hablamos un poquito. Lo que nos dice el verso 18 de este capítulo, si quiere podemos leerlo. Nos dice de la siguiente manera: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, hablando de la banalidad de la resurrección si fuese una mentira. Y eso así, por el estilo. En este verso 51, el apóstol Pablo nos sigue diciendo que los fieles en Corinto les está diciendo que no todos los creyentes van a morir. Así lo dicen, no todos dormiremos, no todos moriremos, sino que los que todavía estén con vida natural, cuando el Señor vuelva por los suyos, como lo dice 1 Tesalonicenses 4, versos 16 y 17, serán transformados de corruptibles en incorruptibles, de mortales en inmortales. Y todos, esto lo podemos ver en el verso 53, léelo ahí conmigo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y lo podemos comparar con el verso 50 que recién leímos.
Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Hay un paralelismo entre los versos 53 y 50 necesariamente. Pero todos, dice el apóstol Pablo, experimentarán un cambio. Inmediatamente, amados hermanos, después de que los creyentes difuntos, los que hayan muerto en el Señor, hayan sido resucitados con cuerpo incorruptible. Y esta transformación, dice el apóstol Pablo, se llevará a cabo en un instante. Ese término, en un instante, tiene que ver con la palabra del griego que es el átomo, que significa lo que no puede cortarse o lo que es indivisible. Es decir, y aquí se refiere a una fracción indivisible de tiempo, un instante, con un término de duración bastante ínfimo, pero que es indivisible. Ahí lo dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, la cual también se menciona, la trompeta de Dios, en 1 de Tesalonicenses 4:16, tal vez usted lo recuerde ahí. Este término, hermanos, se refiere a esa fracción de tiempo, que es importantísima también poderla considerar. El apóstol Pablo aquí, hermanos, al hablar de un misterio, él no afirma haberlo explicado todo, pero sí ha establecido un amplio paralelismo que ha abierto la puerta a la esperanza y a la confianza. Ahí lo define en ese verso 51 y lo dice de la siguiente manera, como lo hemos venido repitiendo: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice el apóstol Pablo aquí, si lo pudiéramos ver en una frase más amplia, no todos los que son de nuestro círculo morirán. Aquí el apóstol Pablo quiere decir que algunos estarán vivos cuando el Señor regrese. Pablo no está afirmando aquí que él, en su caso, o cualquiera de los contemporáneos que estaban vivos, estarían vivos cuando Jesús volviera. Lo que él está diciendo aquí simplemente es que los agrupa a todos bajo la frase única, no todos, pero todos seremos transformados, ¿se entiende? Y aquí, tanto los vivos como los muertos recibirán un cambio, eso es lo que está diciendo. No todos dormiremos, es decir, no todos los que estamos vivos en ese momento de que él estaba escribiendo esto, morirán. Puede ser que algunos estén vivos, entre líneas, dice el apóstol, cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia. Pero eso sí, todos serán transformados, es decir, los que se puedan morir en ese transcurso y los que estén vivos cuando este acontecimiento ocurra. Y todos, dice el apóstol, todos en un solo grupo recibirán así un cuerpo de resurrección, que es la base de lo que el apóstol Pablo nos enseñó en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y ese verso 52, vamos a leerlo de nuevo, ahí comienza el detalle: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ese término, esa palabra, ese instante, que es la palabra referida al griego que es átomos, repito, es un término que nos muestra algo indivisible, y es el término científico que actualmente incluso se utiliza para definir lo que es un átomo, que se consideraba en aquel tiempo indivisible, aunque este concepto con el paso del tiempo, hermanos, y el avance científico fue derrumbado, porque luego viene el conocimiento de las partículas que conforman el átomo, como los electrones, los protones, y también una gran cantidad o una multitud de partículas subatómicas. Eso es así, pero eso no desmerita el término y el uso del término aquí. Nos dice que en un abrir y cerrar de ojos. En el griego, hermanos, este término no solamente lo empleaban para denotar el término del parpadeo, sino que también se utilizaba para denotar, por ejemplo, el aleteo del ala de un ave, porque hay aves, hermanos, que aletean varias veces por minuto. Por ejemplo, el colibrí, usted puede ver una cosa que no es perceptible al ojo humano. Y también al zumbido de un insecto se utilizaba el mismo término,
al temblor o a la vibración de las cuerdas del arpa también. Y por supuesto también se utilizaba para el parpadeo de una estrella. Por ejemplo, usted se fija los ojos en una estrella que está miles de años luz de aquí y usted no ve una luz fija sino un parpadeo. A eso también se refería. Y yo encontré algo, hermanos, buscando ahí algunas definiciones del parpadeo, no para impresionarlo, sino para que usted mire la duración de ese momento, cuán rápido será. En un abrir y cerrar de ojos, como dice este texto, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ocurrirá este evento. En circunstancias normales, hermanos, una persona parpadea aproximadamente cada 5 segundos. Y suponiendo que el individuo esté despierto 16 horas al día, parpadearía en esas 16 horas, si parpadea cada 5 segundos, 11.500 veces en ese periodo de 16 horas. Es decir, 4.2 millones de veces en el año. Imagínese usted, 4.2 millones de parpadeos en el año, parpadeando cada 5 segundos en 16 horas por día. En total, hermanos, entonces parpadeamos el 10% del día con los ojos cerrados. Así pasamos, con los ojos cerrados, si sumamos todos los parpadeos, es el 10% de las 24 horas que tiene el día. Pero no parpadeamos, hermanos, a la misma velocidad todo el rato, sino que la velocidad del parpadeo se ajusta a la actividad que estemos desarrollando. Así, por ejemplo, durante una conversación, los interlocutores parpadean una media de 22 veces por minuto. Imagínese usted qué rápido eso, imperceptible. Por ejemplo, mientras leemos, la frecuencia del parpadeo es de unas 15 a 20 veces por minuto, mientras que cuando estamos mirando la pantalla de la computadora parpadeamos menos de 5 veces por minuto, porque nos concentramos en la pantalla, lo que provoca sequedad ocular. Y a partir de 1 minuto sin parpadear se puede provocar sequedad ocular y causar problemas. Y a partir de 1 minuto sin parpadear se produce una desecación lagrimal en la córnea y comenzamos a sentir molestias, pesadez, irritación, visión borrosa, enrojecimiento ocular, lo que popularmente se conoce como el ojo seco. Los oftalmólogos conocen mejor de ese tema, pero pienso yo que hablar de esto nos ilustra la rapidez con que va a ocurrir el arrebatamiento y la transformación y el paso del cuerpo físico de carne y sangre al cuerpo de gloria para poder disfrutar de la eternidad. Ahora, fíjese bien el propósito del parpadeo. Imagínese usted todos los propósitos de Dios que se cumplen en esa fracción de segundo que va a ocurrir en el arrebatamiento. Mire las funciones del parpadeo. El parpadeo, hermanos, limpia los ojos, ya que con los ojos se necesitan estar limpios y húmedos. Es decir, tiene esa función, limpiar los ojos para que puedan seguir funcionando, porque los ojos necesitan estar limpios y húmedos. Cuida el ojo del exceso de luz, protege las posibles lesiones y reposa y relaja también los ojos. Hermanos, cuando hablamos de parpadear, seguro que podemos imaginarnos un simple movimiento de abrir y cerrar. Sin embargo, es algo más complejo. Mire lo que ocurre en ese parpadeo. El párpado superior, que es el que se encarga de hacer el movimiento de abrir y cerrar, y el párpado inferior realiza el movimiento oblicuo desde la parte temporal o nasal para pasar la lágrima por todo el globo ocular y humedecerlo. Ahí nos está hablando de un proceso, de una transición para que el ojo, a través del parpadeo, vuelva a estar fresco, vuelva a estar lustroso, vuelva a estar bien lubricado y listo para seguir viendo. Es igual, hermanos, con la transformación del cuerpo de carne y sangre al cuerpo de gloria. En esa fracción de segundo va a ocurrir toda esa transición, lograr todo ese beneficio hasta el momento de llegar a ser un cuerpo listo y adecuado para el cielo. ¿Sabes qué, hermano? Cada vez que parpadeas, tu cerebro lo interpreta como una microsiesta, como un dormir. Probablemente, hermanos, no nos demos cuenta que pasamos mucho tiempo al día caminando con los ojos cerrados, con tanto parpadeo. Los científicos estiman que la persona promedio parpadea de unas 20.000 a 30.000 veces al día, como lo hemos venido hablando, o 2 décimas de segundo por parpadeo, más o menos, para que usted tenga una idea de la fracción de tiempo en el cual ocurrirá el arrebatamiento.
el 10% de las horas que estamos despiertos. Mire usted cuánto tiempo se consumen los parpadeos. Y pienso que este análisis interesante nos hace ver un poquito mejor lo que ocurre ahí. Y así Pablo nos muestra en estos términos, en un abrir y cerrar de ojos del verso 52, lo breve que será ese momento. La palabra griega, como lo hemos venido definiendo, es para definir ese abrir y ese cerrar, simple y sencillamente nos está hablando de un movimiento bastante rápido y breve, brevísimo. Y yo pienso que el apóstol Pablo aquí elige el ojo porque definitivamente es la parte del cuerpo que se mueve a mayor velocidad. No es lo mismo que una pierna corriendo a alta velocidad logre hacerlo en la fracción de segundo que le hace un ojo o un movimiento de la mano de otra parte del cuerpo. La ilustración es puntual. Es la parte del cuerpo que logra moverse con mayor rapidez, sin lugar a dudas, que cualquier otra parte del cuerpo. Y pienso yo que, inspirado por el Espíritu Santo, fue lo mejor que pudo escoger para ilustrar esa transformación súbita que sufriremos los creyentes durante el arrebatamiento. Esta es una cosa maravillosa. Y luego hay un segundo elemento que toca aquí en el verso 52, que lo mencionamos el jueves pasado, nos dice que va a sonar la trompeta. Esa trompeta es como la trompeta de un heraldo, que va a anunciar el fin de la era eclesiástica. La iglesia terminó sus tareas, terminó su propósito en la tierra y tiene que salir de este mundo. Cuando todos los creyentes de todas las razas, lenguas y naciones sean removidos de la tierra para ser trasladados al cielo. Veamos ese texto de 1 Tesalonicenses 4:16, que nos ilustra esto que estamos hablando y que ya está bajo el contexto del tema del arrebatamiento también. 1 Tesalonicenses 4:16 nos dice de la siguiente manera: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está claramente. Y luego en la segunda parte de esta porción de 1 Corintios 15, del 50 al 58, que es la que sigue, del verso 54 hasta el penúltimo, que es el 57, Pablo amplifica su gozo ante la realidad de la resurrección y cita Isaías 25:8 y Oseas 13:14 como una referencia al triunfo sobre la muerte que el Señor logra. Vamos a Isaías 25:8 a buscarlo. Isaías 25:8, vamos a leer. Mire que la referencia que hace el apóstol Pablo en las frases que están en esos versos, del verso 54 al 57 de 1 Corintios 15. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los ojos de sus rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Aquí este verso 8 del capítulo 25 de Isaías, destaca esta frase: destruirá a la muerte para siempre. Hermanos, Dios va a destruir al destructor de todos los seres humanos. Sinceramente, lo que le pone fin a la vida de los seres humanos en la tierra es la muerte física, es la verdad. Y puede ser que la persona esté viviendo su mejor momento y de repente la muerte interrumpe su vida y queda llanto, queda dolor, queda separación, queda destrucción. El gran destructor de la vida de los seres humanos definitivamente es la muerte. Mire lo que nos dice Isaías 5:14 a este respecto. Mire lo que nos dice Isaías 5:14. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. Qué descripción más tremenda esta de la muerte. Aquí en términos representa este texto de Isaías 5:14 la muerte, en este contexto, como un monstruo
gigantesco que tiene abierta la bocota, las mandíbulas bien abiertas, bien extendidas, listo para recibir a las numerosas víctimas que van cayendo ahí. Y sin lugar a dudas, que es el destino de aquellos que perecen en la cautividad que Dios va a enviar para castigar el pecado de las personas. Ese es un hecho. Ve usted qué tremendo es este destructor de los seres humanos, la muerte. Vamos a regresar a nuestro texto ahí en Isaías, capítulo 25, verso 8. Busquemos también al respecto Proverbios 1:12. Vamos un poquito atrás. Proverbios 1:12. Ustedes son más rápidos para buscar que yo, ¿verdad? Ahí los estoy viendo. Dice el texto de Proverbios 1:12: los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen a un abismo. Los malvados, hermanos, idean una trama de engaño en la que se captura a los inocentes y se les hace víctimas como quienes son llevados a la muerte misma. Eso es lo que dice este texto. Y como en el caso de José, recuerdan, la idea de sus hermanos pues era eliminarlo de una manera indirecta, pero lograr de esa manera sacarlo de sus vidas. Y el Seol, en el concepto antiguo testamentario, es el lugar de la muerte para los malvados y un lugar sin retorno y de tinieblas. Ahí podemos ver el énfasis que hace este texto de Isaías 25:8. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor la lágrima de todos sus rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. El Señor nuestro Dios, hermanos, va a quitar la tristeza asociada a la muerte. La muerte siempre está asociada con la tristeza profunda en el corazón por aquella separación difícil del ser que se va. Y allá en el libro de Apocalipsis se alude a la ternura de esta acción divina en dos ocasiones para describir el gozo de los redimidos en el cielo. En el cielo no van a haber lágrimas, no va a haber tristeza, hermanos, sino condiciones ideales para vivir una vida sin fin de la mano del Señor. Vamos a Apocalipsis 7:17, que nos dice algo al respecto. Mire lo que nos dice ahí. Siempre es bueno que tenga su Biblia a mano para que siga los textos y tenga un mejor aprovechamiento de esto. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los va a guiar a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará la lágrima de los ojos de cada uno de ellos. Mediante una mezcla hermosa aquí de imágenes, Juan confirma lo que el Cordero siempre va a ser para nosotros, hermanos, un gran pastor, definitivamente. Qué hermosa esta cita de Isaías 25:8, ahí que ejemplifica el gozo que el apóstol Pablo manifiesta en estos versos 54 al 57 de 1 Corintios 15, donde como que le pusieron un amplificador a su voz y nos habla de la maravillosa conexión que tiene la resurrección con ese momento del arrebatamiento. Podemos ver, bueno, realmente el tiempo se nos fue, hermanos, y yo quisiera, vamos a seguir progresando en esta segunda sección de 1 Corintios 15, 54 al 57, el próximo jueves, si el Señor lo permite. Bueno, creo que hemos recibido bendición. Yo espero que sus vidas hayan sido edificadas en gran manera y fortalecidas. Vamos a orar al Señor para entregar este tiempo. Amado Dios, te damos gracias infinitas por la bendición de poder haber compartido con mis hermanos. Bendícelos a todos, sana a los que están en COVID, salgan limpios, salgan bien. Consuela, Padre, a aquellos que han perdido sus seres queridos en medio de esta pandemia. Quita todo temor, toda angustia, todo pesar, toda depresión y toda rebeldía de los corazones respecto a esta situación. Ayúdanos a aceptar esta nueva realidad, que de tu mano vamos a la eternidad. Bendice a tu pueblo en gran manera, guárdalos y líbralos de todo mal, Padre. Y bendice estos cultos de Doctrina para la Vida. Permite que los hermanos se animen a compartir estos enlaces para que muchos más hermanos puedan ser edificados con ellos. Te damos las gracias infinitas por darnos la oportunidad de estar con nuestros hermanos esta noche, este jueves, de este culto de Doctrina para la Vida.
Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. Bendice también la construcción de nuestro templo. Facilita, Padre bendito, todo lo que necesitamos para continuar la obra y no pararla hasta que podamos estar ahí reuniéndonos en el tiempo y en la oportunidad que tú nos des. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor me los bendiga, amados hermanos. Yo los dejo con mi amado hermano que continúa con el curso de este culto hasta despedirlo. El Señor les bendiga. Un abrazo. Ahora, hermanos, pasaremos al tiempo de la oración por nuestras ofrendas. Oremos. Padre Celestial, en este momento nos venimos a presentar delante de tu presencia, Señor, con nuestras ofrendas. Señor Jesús, te pedimos una bendición, Señor, especial para esta iglesia, para esta congregación, Señor. Señor, todos los proyectos que la iglesia tiene planificados, Padre Celestial, te pedimos que tú puedas bendecir, Señor, que bendigas también a cada ofrendante, a cada persona que dona, Señor, a cada persona que contribuye para que tu obra, Padre Celestial, pueda alcanzar más y más almas. Señor, también queremos elevar una oración por todas aquellas familias que en este momento están pasando necesidad, tal vez por haber perdido el empleo, Señor, las cabezas del hogar, o tal vez, Padre, porque de alguna manera sus negocios se vieron afectados o de alguna manera sus finanzas se vieron afectadas por todo lo que ha estado sucediendo en este tiempo por la pandemia, Señor, a nivel mundial. Padre Celestial, te rogamos, Señor, para que en cada hogar, Señor, de nuestra congregación, Señor, pueda haber provisión, pueda haber fuente de ingreso, pueda haber trabajo, Padre Celestial, de alguna manera que tú puedas proveer, que tú puedas poner, Padre Celestial, tocar corazones para que nos ayudemos también entre nosotros, Padre Celestial. Y Señor, dejamos en tus manos las finanzas de nuestra congregación, así como las finanzas de cada una de las familias de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, Padre Celestial, y de cada uno de los hermanos que en este momento nos estén escuchando, aunque no pertenezcan, aunque no sean miembros de nuestra congregación, Padre, de nuestra iglesia. Señor, te ponemos todas nuestras necesidades materiales, Señor, todas nuestras necesidades materiales, las presentamos delante de ti y las dejamos en tus manos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, pasaremos a un tiempo especial en donde estaremos saludando y orando a los hermanos cumpleañeros de este mes. Queremos felicitar a cada uno de los hermanos que cumplen años en este mes. Deseamos que el Señor pueda seguir bendiciendo sus vidas y en este momento vamos a orar por ustedes. Oremos. Padre Celestial, delante de tu presencia, Señor, presentamos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que están cumpliendo años en este mes. Señor Jesús, sabemos que tú eres el dador de la vida. Gracias, Señor, por haber dado vida a mis hermanos hasta este momento. Gracias, Señor, porque sabemos que sin ti, Señor, simple y sencillamente, no podemos tener una vida verdadera, una vida plena, una vida real. Gracias porque mis hermanos, Señor, te conocen y ellos ahora conocen la vida plena. Te pedimos, Señor, una bendición especial para cada uno de ellos, Señor. Sé siempre el proveedor, Señor, que ellos puedan necesitar durante el resto de sus días en esta tierra, Señor. Señor, sé siempre el dador de la fuerza, el dador de la paz, el dador, Señor, de la llenura espiritual, Señor, y que mis hermanos, Señor, puedan prosperar cada vez más en tu camino, que mis hermanos puedan avanzar, Señor, con paso firme en tus caminos, Señor Jesús, que ellos también, Señor, puedan convertirse o puedan seguir siendo esos instrumentos que tú utilizas, Señor, para que más personas vengan al conocimiento de tu verdad, vengan al conocimiento, Señor, de tu palabra y así al arrepentimiento y que puedan también ser salvos. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que cumplen años en este mes. Provee, Señor, siempre sus necesidades y también, Señor, guarda sus familias
En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por ellos, Padre. Amén. Damos gracias al Señor por el culto del día de hoy. Agradecemos de manera infinita a nuestro Padre Celestial por la enseñanza de su palabra. Nos despediremos de este culto con una oración. Oremos. Padre Celestial, en este momento, Señor, queremos darte las gracias por las múltiples bendiciones que derramas sobre nosotros, Señor. Gracias por el culto del día de hoy, Señor, por la edificación de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por la comunión, aunque sea de manera virtual. Pero te agradecemos, Señor, porque siempre nos das el privilegio de escuchar tu palabra y poder llegar también a muchas personas a través de estos medios. Señor, solo te pedimos, Padre Celestial, una bendición. Señor, te pedimos que nos guardes, Señor, que nos protejas, que cuides a nuestras familias, Padre Celestial, incluso de todo mal, que nos mantengas, Señor, con salud. Bendito Señor, que nada de lo que suceda en nuestras vidas, Padre Celestial, salga de tu voluntad. Ponemos en tus manos, Señor, en este momento todos nuestros planes, toda nuestra visión, todos nuestros sueños, de manera individual o de manera familiar, Padre Celestial, para que seas tú tomando el control de nuestras vidas. Gracias nuevamente por el culto del día de hoy, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.